que una estación de radio tiene el compromiso de informar a la gente. Número uno, llevarle el evangelio a la gente, la palabra de Dios. Número dos, noticias, informar al pueblo de Dios. Número tres, tener a la gente al tanto en qué tenemos que hacer como ciudadanos para defender nuestros derechos. Ese es el propósito de informar en una estación. Y ya en cuarto lugar viene la música, hermano. La música no debe ser la prioridad de una estación de radio. Y lamentablemente esa es la prioridad de muchas estaciones de radio que se llaman cristianas estos días. Más música que cualquier otra cosa. Lo más importante, hermano, en el púlpito, en la casa del Señor, en el templo, es la palabra de Dios. Eso es lo más importante en el templo, en la iglesia. La iglesia no es un centro para entretener gente. La gente no es un lugar para enseñar seminarios de éxito. Está teniendo tantas conferencias de esto y aquello y tantas conferencias porque el mundo ha entrado a la iglesia y la iglesia ha aceptado los modelos del mundo para el crecimiento. Dale a la gente lo que ellos quieran. Investiga qué es lo que quiere la gente y dáselos para que la iglesia tuya crezca. Y lo agarran de personas como John Maxwell, que emplearon trucos, artimañas de los negocios para atraer a la gente. Por eso es que usted ve los escenarios en las iglesias que parecen centros de entretenimiento, ya no parecen iglesias. Por eso usted ve las iglesias que tienen más conciertos, más pasatiempo, más dramas que la palabra de Dios. Y lo más importante en la iglesia, hermanos, es la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. No el dogma de los hombres, el evangelio de Jesucristo. Exponiendo la palabra de Dios, porque cuando damos un vistazo, hermano, un estudio a la historia de la iglesia primitiva, no tenían dramas, hermanos, no tenían banderas, no tenían tanta danza, o danza para empezar. La prioridad era el estudio de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración. Y ahí de vez en cuando miraba usted que cantaban himnos Cristo y los apóstoles. Y hoy día la cantada es lo más importante porque la gente no quiere buscar a Dios, la gente no quiere la palabra de Dios, la gente quiere entretenimiento. ¿Por qué le estoy diciendo esto en un programa que habla de política? Porque, hermano, la iglesia, la palabra de Dios, es el fundamento de la vida. Es el fundamento sólido para que una nación pueda tener éxito, prosperar y ser una nación sana. Una nación sana. Pero esto se compone, hermano, de la sociedad. Y cuando la iglesia pierde su influencia en el mundo y se convierte igual que el mundo, pues ¿cómo vamos a cambiar el mundo, hermano? ¿Cómo vamos a cambiar las pólizas en la política? Porque yo sé, hermano, me da mucha tristeza a mí y mucha coraje a veces, un coraje santo, de ver, hermanos, la ignorancia en el pueblo hispano, la ignorancia en la iglesia del Señor. Mayormente el pueblo de habla hispana, de español, los que hablan español, el pueblo latino, mayormente. Porque en inglés tenemos bastante programas conservadores, bastante programas que defienden la Constitución, programas como la Francis and Friends. La esposa de Jim Swaggart tiene un programa importantísimo, el programa más visto en la cadena de SBN. Es el Francis and Friends. Porque toman estos temas que nadie quiere hablar y los presentan a la gente de cómo esta nación está decayendo espiritualmente, moralmente, políticamente, no se diga, estamos por los suelos. ¿Por qué? Porque se están eligiendo hombres y mujeres que no temen a Dios al gobierno. Y ellos buscan no el interés de la gente, no el interés nuestro, no a nuestro bienestar. No buscan proteger la Constitución como ellos juran cuando los introducen al Congreso, a cualquier rama del Congreso, ya sea la Casa de Representantes o el Senado.
Cuando ellos van, los juran, hacen el juramento, lo hacen para ser fiel a la Constitución, hermanos. Y no lo están haciendo. ¿Cómo esperamos cambios, hermanos, si la gente no abre sus ojos? El pueblo hispano, hermano, es el más ignorante. Con todo respeto se lo digo, hermano, pero el pueblo mexicano, hispano, es el más ignorante en todos estos aspectos. Como que viven en un mundo de ilusión. Como que viven debajo de una piedra. Porque casi la mayoría de los hispanos con los que yo hablo, hermano, digo hispanos porque hablo con cubanos, venezolanos, con mexicanos, de puertorriqueños, hablo con todos de diferentes pueblos que hablan español. Y los únicos que están un poquito más al tanto de lo que está pasando, hermano, en el gobierno, son los que vienen de Venezuela, de Cuba, de países donde ellos ya vivieron bajo el socialismo. Y el tema de hoy que quiero centrarme es: diga no al socialismo, en Estados Unidos, obviamente. Pero como no cabe un gran título ahí en el video de Facebook, hermano, no puedo poner un gran título. Tengo que poner ahí un título más o menos pequeño. Pero esta nación, hermano, está en grave peligro de la siguiente elección: irnos de una nación casi libre a una nación totalmente socialista. Y usted, hermanos, es menester que usted, hermano, abra su mente. Univisión y Telemundo, Galavisión, Telefutura, todas estas estaciones de radio español, hermano, todas lo están engañando, le están mintiendo. Tienen una agenda porque hay millones y millones de dólares detrás de esto. Por eso Univisión y Telemundo a usted no le pueden dar la información correcta. Y que es en lo que muchos de ustedes se basan para hacer una decisión, para votar, para ver cuál candidato nos va a ayudar en este país o le va a sacar el país de la... ¿Qué le diré, hermano? ¿Qué palabra puedo usar aquí? De esta atrocidad en la que hemos entrado como nación. La moral por los suelos, hermanos. Y es un grave problema cuando tenemos... No, le estoy diciendo lo que yo he estudiado, hermano, la información que yo he sacado, hermano. En los exit polls, las calculaciones que hacen cuando se acaba una elección de quién votó cómo, quién votó por qué, por esto, por aquello, por qué votaron, por qué temas. Y qué triste, hermano, que la gente no pueda tener inteligencia para entender que el Partido Democrático y los republicanos corruptos, porque sí los hay también, no todos, la mayoría de los republicanos son conservadores, la mayoría, pero sí son un montón de cobardes, eso les digo. El Partido Republicano conservador es el más cobarde que tenemos en el gobierno, el más cobarde. Ahorita tenemos, hermano, la evidencia, sin duda evidencia, hermano, que ha salido, que han investigado la Casa de Representantes, de los crímenes que ha cometido Joe Biden, su hijo, su familia, el FBI, el Departamento de Inteligencia, el Departamento de Justicia, el IRS, las Cortes de FISA, jueces federales, donde han cometido crímenes, donde están sacando la ley de contexto, quebrando la Constitución, destruyendo la Constitución, ignorando lo que dice la Constitución, con tal de perseguir a todos aquellos que no van con la agenda globalista, con esa agenda de los democráticos y los republicanos que le llamamos los rhinos, los corruptos, que no les importa la nación, no les importa nuestros derechos, les importa controlar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, que es una ideología, hermanos, que sale del libro o del manifiesto del comunismo. Controlar lo que la gente escucha, controlar la información que la gente va a obtener, manipular a las masas de gente con mentira. Porque los democráticos no saben otra cosa que hablar más que racismo. Y usted escucha a los mexicanos, a los hispanos con los que yo platico, y todo el tiempo hablando del racismo, el racismo, el racismo. ¿Por qué? Porque los programan a pensar así, hermano. Les meten en su mente de pensar eso todo el tiempo. Y no pueden abrir sus ojos para entender lo que es un artículo, una ley que se está pasando en el Congreso, que va contra la Constitución, contra nuestros derechos. Al Partido Democrático, hermano, no le importa la mujer. No les importa la mujer. Nomás les importa a las mujeres que están por el aborto, a favor del aborto,
y las ponen en un pedestal mientras que ellas defiendan el aborto. Pero que se levante una mujer conservadora, como Sarah Palin, que se levante Sarah Huckabee, la gobernadora ahora de Arkansas, que se levante, hermanos, Lori Boebert, Mayra Flores, que se levante de personas así que han entendido que el gobierno federal lo que está haciendo, eliminando la Constitución poco a poco, codificando leyes contra la Constitución, hermanos, codificando leyes. ¿A qué me refiero por codificando leyes? Pasando leyes al nivel federal, ignorando la Constitución. Por ejemplo, la ley del aborto, en 1973, nunca la Constitución, hermano, le da autoridad o permiso a una madre, a un doctor, a una enfermera, a una clínica, ir a matar, asesinar a un niño o a una niña. Nunca. ¿Pero qué hicieron cuando pasaron la ley de Roe v. Wade? Se fueron a la Corte Suprema, donde había la mayoría jueces liberales, democráticos, ignoraron la Constitución y decir que una mujer y un doctor tienen derecho a matar, a asesinar a un niño o a una niña. Eso la Constitución lo prohíbe, hermanos. ¿Pero cómo le hacen? Le sacan vuelta a la Constitución y pasan leyes. No es el lugar de la Corte Suprema, no es el lugar de las Cortes del Estado, no es el lugar de las Cortes de apelación, que nomás hay 11 en toda la nación. Y los jueces a las Cortes Federales, y los jueces a las Cortes de Apelaciones, y los jueces a la Corte Suprema, solamente los puede elegir el presidente que esté en el poder y confirmado por el Senado que esté en el poder cuando el presidente elige a un juez. El sistema de Estados Unidos, hermano, es y ha sido un sistema excelente para elecciones. El problema es que no se está siguiendo la Constitución. Están pasando leyes ignorando la Constitución, tergiversando la Constitución que diga algo que no dice. Y ahí está el problema. Que nuestros padres fundadores sabían bien que el día que esta Constitución se ignorara, hermanos, y que esta Constitución no se practicara como estaba escrita en su estado original, escritos originales, tendríamos un problema serio en esta nación. Y es precisamente lo que estamos viendo hoy en día con el Partido Democrático, con Joe Biden, el FBI, el Departamento de Justicia, hermanos, con el Servicio Secreto. Se han corrompido, hermanos. Y junto con los democráticos están ahí algunos republicanos también que solamente les importa el poder y manipular a las masas de la gente. Manipulando a las redes sociales, manipulando los medios de comunicación, manipulando qué información se puede decir y no se puede decir. Algo anticonstitucional. Eso viola la primera enmienda, hermanos, que nosotros, usted y yo, tenemos el derecho de libre expresión, de hablar la verdad si nos parece ser que la verdad que predicamos es una verdad absoluta o verdadera. Que si predicamos morales de acuerdo a la palabra de Dios, eso es nuestro derecho que tenemos. Que si decimos que el homosexualismo y el lesbianismo es una perversión de la familia, es lo que es. El gobierno no tiene por qué codificar leyes para decir qué palabras puedo decir yo o qué palabras yo no puedo decir. ¿Qué expresión puedo decir yo o qué expresión no puedo decir? Mientras que mi expresión no sea para amenazar la vida de alguien. Pero aún así, los democráticos ni siquiera practican esa ley. Porque ¿qué le puedo recordar yo a usted en este momento de cuando estaban amenazando a Donald Trump? Maxine Waters, esta cantante loca, Madonna, y la otra cantante que traía la cabeza degollada de Trump en sangre en un video. Todas las amenazas contra los republicanos, con los conservadores, contra Trump, nunca las tomaron en cuenta. Pero van y matan a un hombre allá en Colorado, que dijo que quería ir a la Casa Blanca armado. Y va el FBI y lo mata. Servicio secreto y lo matan allá. Porque amenazó ¿a quién? A Joe Biden. Pero todas las amenazas que hicieron contra Donald Trump, ni un solo caso investigaron estos hijos del diablo, el FBI y el Departamento de Justicia. Es lo que son, hermano.
se han corrompido. Ahora, ¿qué quiere ser Massachusetts? ¿Y qué quiere ser el otro estado? Colorado. Quieren usar una ley de los tiempos de la guerra civil para quitar a Donald Trump del boleto o para que no pueda él correr para presidente en Colorado ni en New Hampshire. Y agárrense porque si ellos creen que van a ganar, no lo van a ganar ese caso cuando vayan a la Corte Suprema. Porque al nivel del Estado, si el Estado es liberal, democrático, al nivel del Estado le ponen cargos al que les dé la gana que sea republicano. Por eso tiene usted ahorita 4 estados que le han puesto cargos criminales falsos a Donald Trump, sacando la ley de contexto, tergiversando la ley para ponerle cargos criminales a un hombre que le tienen tanto miedo porque él nunca lo pudieron comprar. ¿Y por qué a usted le han enseñado a odiar a Donald Trump? Que Trump es un racista. Porque yo no escucho, es raro el mexicano que yo escucho, hermano, que no abra su mente. Porque la mayoría de los mexicanos, con 10 que hable, si uno está bien informado, son muchos. Diría que de la mitad, puede que sí, la mitad de uno. ¿Por qué? Porque la confusión, la mala información, la mentira, el engaño, opera detrás de este Partido Democrático para controlar las masas de gente en cómo piensan ellos, cómo deben pensar, hermanos. Pero están promoviendo todo tipo de inmoralidades, maldades, al nivel de los estados. Y como le dije ahorita, agárrese porque si pasa una ley en un estado, se brinca para otro estado y para otro y para otro, y así han pasado todas las leyes. Primeramente, tergiversan la Constitución para decir que dice algo que no dice. Esta Constitución nunca dice que la iglesia y el Estado debe ser separado. The separation of church and state. Para que mejor me entienda. The separation of church and state. Es tiempo que el pueblo mexicano, hermano, abra sus ojos y entienda que el ataque es contra la familia, el ataque es contra Dios, el ataque es contra la moral como la conocemos nosotros desde que éramos niños. Yo le pregunto a usted que es adulto, de mi edad o más mayor, ¿cuándo tenía usted el problema, hermano, de identificar su sexo? Nunca. Nunca desde que nacimos sabíamos que éramos hombre o mujer, niño o niña. Pero ahora el gobierno infiltrando las escuelas públicas, los medios de comunicación, las caricaturas, para pervertir la mente de nuestros niños, para pervertir la sociedad, para destruir la familia. Y si alguien cree en la familia como Dios la diseñó, debemos ser los creyentes, los cristianos. Y como disco rayado le vuelvo a decir, hermano, hay un problema serio que yo miro en esta nación. Cuando 46 a 50 millones de llamados cristianos votan por el Partido Democrático. Si esa gente que se llama cristiana votara sus principios, hermano, jamás tuviéramos un presidente, un Congreso corrupto y perverso que quiere destruir la familia y atacando a la familia, atacando a los pastores, a las iglesias. Jamás tuviéramos algo así, pero hay mucha gente, hermanos, lamentablemente le digo, la mayoría de la gente que se llaman cristianos no lo son, no lo viven, no dan el fruto. Votan por artículos, votan por leyes que están contra Dios, como el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, sacar la oración de las escuelas públicas, y etcétera, etcétera, hermano. Y hay un problema serio cuando tenemos ese sistema en Estados Unidos, de pensar. Es triste, hermano, pero esto es una nación debajo de Dios, como lo dice nuestra alianza a la bandera, pero como establece la Constitución. El Congreso habría con oración a Dios, al Padre de Jesucristo, al Dios de Israel. Cuando Barack Hussein Obama fue electo, y aunque hubo un poco chapuza con Barack Hussein Obama, le voy a decir una cosa a usted, él ganó legítimamente. Porque en este programa hablamos la verdad. Aquí no andamos mintiendo, ni inventando información como lo hace Univisión y Telemundo, y las estaciones de radio en español. Aquí le hablamos la verdad. Y Barack Hussein Obama ganó legítimamente la presidencia. Este presidente Joe Biden no la ganó. Hubo demasiada corrupción en estas elecciones. Y la razón que están persiguiendo a Trump y a otros 19 de sus seguidores
o que trabajaban con él y querían ponerle cargos a 39. Y la razón que están dándole sentencias enormes, fuera de proporción, hermano, a los que fueron a marchar el 6 de enero, hermanos, es porque ellos tienen miedo que su sistema de corrupción en las elecciones sea descubierto. Y es el miedo que tiene el FBI, el Departamento de Justicia y los democráticos, que al ganar Trump, que creemos que va a ganar, Donald Trump va a ganar, va a ser candidato, no le van a poner ningún cargo criminal que lo lleve a la cárcel a Donald Trump. Entiéndame eso. Porque al nivel del Estado lo podrán hacer, porque, por le dije ahorita temprano, si en New York, que el 95% votaron en contra de Trump, son liberales, ¿cuándo va a hallar un republicano justicia en New York? ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo va a hallar un republicano conservador? Valemos usar la palabra conservador, porque republicanos hay muchos, pero también hay algunos de ellos que son corruptos. Pero cuando un republicano conservador, hermano, se levanta en poder, como Donald Trump, Huckabee, Ted Cruz, cualquier persona que tiene principios bíblicos, lo atacan a como dé lugar para destruirlo. ¿Por qué? Porque ellos saben que al ganar Donald Trump y limpiando la basura que hay en el FBI ahorita corrupta, mucha corrupción en el FBI, hermano, mucha corrupción en el Departamento de Justicia, mucha corrupción en el IRS. ¿Qué pasó con Hunter Biden? Felonía tras felonía tras felonía y no le querían poner cargos. ¿Por qué? Porque el procurador de Delaware tenía miedo a que se vengara el FBI si le ponía cargos al hijo de Joe Biden. Eso no es justicia, hermano. El Departamento de Justicia no debe hacerse para el lado de los democráticos. Y es precisamente lo que está haciendo ahorita. 100% haciéndose al lado de los democráticos. Y no debe pasar eso, hermano. Eso es socialismo a lo máximo. Cuando empieza el gobierno a perseguir a sus oponentes políticos. Es lo que hace los comunistas, los socialistas, los países corruptos. Y es precisamente lo que estamos viendo en esta nación, hermanos. Y eso se tiene que parar porque esta persecución no para en Trump, no tiene nada que ver con Trump. Entienda usted eso, por favor, hermano. Quítese de la mente gruesa que tiene usted, que el problema es Trump. No es Trump el problema, es a los que él representa. Somos 80 millones de conservadores que apoyamos a Trump. Porque sabemos que es el único que se ha levantado en contra de los corruptos en el establecimiento. Me refiero a los democráticos y a los pocos republicanos corruptos que hay allá en Washington. Que no les importa nada a la gente, ni nuestros derechos, sino quedarse en el poder como Feinstein. Y ahora Nancy Pelosi quiere correr otra vez para senadora, para ser reelecta como senadora. Ellos saben, hermano, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Biden, el FBI, Departamento de Justicia, el IRS, todos ellos saben que cuando entre Trump a la presidencia, lo va a exponer a la luz toda la corrupción que hemos visto, hermano. Ya la Casa de Representantes tiene evidencia para aventar para arriba, por así decir, de los crímenes que ha cometido Biden y su familia, recibiendo millones y millones de Rusia, de China, de países comunistas. ¿Y dónde está el FBI ahorita? ¿Dónde está el IRS? ¿Por qué a ellos no los investigan? Tuvo que entrar la Casa de Representantes y gracias a Dios que ahora en las elecciones del medio término pasado, que pasaron, ganamos la Casa de Representantes. Y qué bueno. Pero es como se levantaron estas investigaciones, porque mientras que los democráticos estuvieron en control de la Casa de Representantes y el Senado, jamás iban a investigar la corrupción que ellos mismos han cometido y están promoviendo. Y la corrupción, hermano, es lo peor que le puede pasar a una nación. Corrupción política. Cuando se empodera el gobierno a perseguir a cualquier rival político que no está en línea con su globalismo o su agenda corrupta de los democráticos y los pocos republicanos corruptos que hay en el gobierno. Esta cosa es seria, mano, porque el ataque no es tanto contra Trump, porque si pueden destruir a Trump, derribar a Trump y destruirlo, y nadie hace nada, ninguna corte dice nada, nadie levanta la voz y alza la voz en contra de esta injusticia, que el gobierno se ha empoderado, el presidente Joe Biden trabajando con el FBI, trabajando con el Departamento de Justicia, con el IRS, con los estados,
los gobernadores de los estados para destruir a un solo hombre que le tienen tanto miedo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Trump? ¿Por qué le tienen tanto miedo a un solo hombre, Trump? Porque es el único que se ha atrevido a ir a Washington a decirles, ustedes son corruptos y esta corrupción la vamos a parar. Por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a voltear las redes sociales, los medios de comunicación, a toda aquella persona que escucha información. Vamos a meterles en la mente que Trump es lo peor que le pasó a la nación, que Trump es un criminal, que Trump es un racista, que Trump odia a esta nación, que Trump es una amenaza a la democracia. Y usted en su ignorancia lo cree. Porque mientras que le digan la mentira todos los días, Univisión y Telemundo, todos los días mintiendo. Yo sé lo que le digo, yo visito gente mexicana y la mayoría están mirando Univisión o Telemundo, incluyendo a mi papá, natural. Y cuando él comenta algo, ya está programado comentar lo que él escucha en Univisión y en Telemundo, hermanos. Eso se llama manipulación de la información. Eso es manipular su forma de pensar, de tal manera que usted no tiene una mente independiente para pensar. Porque con cualquier hispano que yo hablo, o mexicano, no, que Trump es racista, no, que Trump es racista, que Trump es racista, no, que Trump no quiere a los inmigrantes. Pero se les olvida que Barack Hussein Obama deportó 3 millones de gente hispana. 3 millones. Más que Bush, más que Donald Trump. ¿Cómo la ve usted? Oh, pero eso no se lo dicen, ¿verdad? Pero tampoco le dicen que el Partido Democrático es el partido más racista que existe. Porque han matado millones de hispanos por el aborto. Han matado millones de afroamericanos por el aborto. Y usted me está diciendo que no es racismo. Yo estaba comentando con unos mexicanos, con varios mexicanos comento esto y les traigo este punto. Bueno, usted dice que el Partido Democrático no es racista, pero está matando a millones de niños hispanos, está matando a millones de niños afroamericanos, y tú me dices que no es racismo. Ah, es que eso es diferente, dicen. Digo, ¿en qué forma es diferente? Porque si nos vamos a ir por el color de la piel de la gente, el partido más racista es el Partido Demócrata. Y si nos vamos a ir por el color de la piel, los que nos dieron el KKK son los democráticos, que estaban contra Abraham Lincoln, estaban contra los republicanos que querían libertar a los afroamericanos. Pero esa historia no se la va a contar nunca en Univisión ni Telemundo. ¿Por qué? Porque no quieren que usted se informe de la verdad. No le van a decir que 74% de los democráticos se oponían a los derechos civiles de los afroamericanos cuando los tiempos de Martin Lutero Jr., el afroamericano de Memphis, Tennessee. No le dice eso a Univisión y Telemundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no le hablan de eso? ¿Por qué no le hablan que los democráticos asesinaron a Abraham Lincoln? ¿Por qué no le dice eso a Univisión y Telemundo a usted? ¿Y por qué dice que el Partido Republicano son el partido de Jim Crow? Que son el partido del KKK, que son el partido de los esclavos. ¿Por qué le mienten así? ¿Usted lo cree? El partido del KKK, los encapuchados, el partido que estaba en contra de los derechos civiles de los afroamericanos, el partido que estaba en contra que se soltaran los esclavos, era el Partido Democrático. Y el republicano Abraham Lincoln y sus seguidores querían libertar a los afroamericanos. Ah, pero pastor, yo no sabía esta historia. Claro que no sabes usted, ni la va a saber. Porque Univisión y Telemundo nunca, jamás le van a decir a usted la verdad. Porque se trata de manipular y controlar la sociedad. Manipular y controlar en cómo piensa la gente. Y por eso este programa se dedica a informarle a usted la información que usted jamás escuchará en Univisión, en Telemundo, en las estaciones de aquí en español en el área. Porque le mienten y le inventan historias falsas y usted se la cree. Y ya de una vez que le meten tanta mentira en su mente, usted se la cree. Yo lo miro todos los días cuando hablo con gente mexicana. Por eso tiene que usted salir de ahí, de la ignorancia. Y la única manera de salir de la ignorancia es programas como este que le informo a usted, que me atrevo a echarme enemigos y a que me llamen racista, que me volteen la cara en público. Porque sí, hermano, hay gente aquí en Odessa que yo conozco, de iglesias que yo visité.
varias iglesias de aquí, cantantes reconocidos, que me voltean la cara y me dan la espalda, porque ellos han caído por la mentira y el engaño de que el republicano es racista, de que el pastor Pando es un racista, que el pastor Pando se le olvidó sus raíces. A mí no se me ha olvidado nada, hermano. Simplemente yo miro las cosas como son. Y para mí, ningún color de piel es superior a otro. Esa es mi póliza en cuanto al racismo. Tanto discrimina al mexicano contra el anglo y contra el negro, porque yo lo he visto. Como discriminan los anglos contra los hispanos, los anglos contra los negros. El racismo existe de todas partes. De aquí para allá y de allá para acá. Y por eso no es que yo niego mis raíces, no es que yo niego de dónde era mi mamá. No es que lo niegue. Pero lo que usted tiene que superar es no estar viviendo en el pasado. No estar viviendo bajo la discriminación del pasado. ¿Que hubo esclavos? Los hubo. Pero era permisible bajo la ley. Ahora, ¿quién vendió a los esclavos a Estados Unidos? África. Los mismos negros vendieron a los negros como esclavos. Y como aquí había dinero y había demanda de ayuda, los compraban. Pero aunque moralmente no está correcto, ni éticamente es correcto que alguien sea esclavo de alguien, pero sin embargo era la ley. Entonces lo que se tenía que hacer es cambiar la ley. Y se cambió. ¿Se fija? Pero no podemos seguir viviendo, hermano, en el pasado, lo que pasó hace 200 años. Y es lo que hace el Partido Democrático. Siempre echándole la esclavitud, siempre el racismo. Y el racismo y la esclavitud y el aborto. Que si no fuera por esas frases o esos agendas políticas de ellos, el racismo o la esclavitud o el aborto no ganaran jamás una elección los democráticos. Porque cuando se vota en principios, cuando se vota por artículos políticos, por leyes que quieren pasar rectamente, hermanos, no miraríamos la injusticia que estamos viendo en esta nación. Me refiero a la injusticia en Chicago, Illinois. Dice Joe Biden que él está en contra del racismo. Dice Joe Biden y los democráticos que ellos defienden a la gente negra, que ellos defienden al latino. ¿De veras? ¿De veras los defienden? Entonces, ¿por qué en Chicago matan 40 a 50 afroamericanos cada mes? Cada mes. Si les importara la raza negra, harían algo al respecto. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no les importa la raza negra. Ellos usan el racismo como algo político para agarrar votos. O amamos a la gente afroamericana. Y el problema no es hoy, no empezó hoy. El problema empezó bajo Lyndon B. Johnson, que él mismo dijo, dale a los negros estampillas y ayúdalos y tendrá sus votos para siempre. Eso lo dijo el racista Lyndon B. Johnson. Eso es racismo. Entonces los afroamericanos piensan, y muchos hispanos piensan, mexicanos, que porque el gobierno les da estampillas, queso gratis, leche gratis, le paga renta, porque le paga sus biles, le ayuda con su... Creen que los quieren mucho, los de veras nos aman, ya ven, mira cómo nos ayudan. No, hermanos, los quieren tener esclavizados al gobierno, que si usted no vota por ellos, le quitan su pan, su queso, su renta gratis. Es control, entienda eso. Usted debe pensar independientemente y no estar dependiendo del gobierno para su comida, ni para salir adelante, sino usted es una persona trabajadora, independiente del gobierno, para que usted tenga su voz y su voto y no tenga miedo de que le quiten el pan, el queso, las cosas gratis que nosotros los que trabajamos de día y de noche, que prácticamente de sol a sol, tenemos que pagar altas tarifas y altos taxes para que ustedes vivan gratis del gobierno. Y no me refiero a aquellos hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y ya están jubilados. Ellos tienen todo el derecho a cualquier ayuda que exista para ellos. Y con orgullo y con gusto lo hacemos nosotros, los que trabajamos. Yo pago $30,000 de taxes, hermano, por año. $30,000 de taxes por año. Para que estos holgazanes que no quieren trabajar, que quieren estar mantenidos el gobierno, estén ahí viviendo gratis de nuestras costillas.
Pero en cuanto al racismo, mi póliza es esta. Para mí, nadie es más mayor que nadie. Yo tengo raíces mexicanas, mi mamá era de Acuña. Tengo raíces tejanas, mis abuelos eran de aquí, por el lado de mi papá. Tengo raíces de los dos. Pero yo no voy a estar aquí profesando algo y reclamando algo que yo no soy. Y la gente se enoja porque yo digo que no soy mexicano, hermano. Es que yo no soy mexicano, hermano, entienda eso. Ah, pero me dice la gente del trabajo, pero tu mamá era mexicana, es que así es que tú eres mexicano. Le dije, no señor, es que ustedes siguen confundiendo al mexicano con el color de la piel. Y mexicano no es alguien que está café de la piel, morena o blanco. Ser mexicano o americano es un estatus legal que usted tiene en una nación. Entienda eso, por favor. Qué difícil es para que la gente hispana entienda esto, hermano. Americano no es un anglo. Qué difícil es hablar con un mexicano que cuando no mira a un anglo no le tiene que llamar americano. No pueden registrar en su mente que cuando miran a un anglo no necesariamente es americano, es un anglo. Si él nació aquí, legalmente es americano. No, es que usted niega sus raíces. ¿Cuáles raíces niego? Mis raíces son americanos porque yo soy americano, hermano. De descendencia mexicana y descendencia de gente de Texas de muchas generaciones. Pero al yo decir que yo soy mexicano, yo le estuviera mintiendo a usted. Porque yo no soy mexicano. Mi estatus no es mexicano. Mi estatus es que yo nací aquí. Y si usted nació aquí, hermanos, legalmente, usted es americano, a mí no me importa cuánto usted diga que es mexicano. Es puro orgullo, pura vanidad que usted lo dice. Porque conozco gente que es nacida aquí, de papás que eran de México y migraron para acá, se hicieron ciudadanos, o y sus hijos nacieron aquí. Y ellos me dicen, no, hermano Jesse, es que yo soy mexicano, yo sigo siendo mexicano. Le dije, no lo eres, ¿por qué mientes? ¿Te fuiste a registrar a México? ¿Te fuiste a llenar tus documentos para hacerte un ciudadano mexicano para que puedas votar allá y participar en la política en México? No. Entonces, ¿por qué te llamas mexicano, pues? Mexicano no es un color de piel, hermano. Quítese esa idea de la mente. Mexicano no es un color de piel, es un estatus donde que usted nació. Yo nunca escucho a alguien de México decir, yo soy español, porque mis raíces son español. Yo nunca escucho a mexicanos decir, es que yo soy azteca, porque mis raíces son azteca. ¿Por qué no dicen eso? Y hablando de raíces, déjese de tonterías, por favor, ¿ok? Hablando de raíces, déjese de ese capricho y ese orgullo que usted tiene de llamarse mexicano cuando no lo es. Porque mexicano es el que nace en México, legalmente. Una persona que nace en México, legalmente en México, es mexicano. O una persona que arregla papeles para hacerse mexicano, ciudadano mexicano, y lo aceptan, es mexicano. Mexicano-americano. ¿Ok? Eso es lo que es legalmente y en términos correctos, mexicano-americano. Alguien que tiene doble ciudadanía en México y en Estados Unidos. Pero mirar a un anglo no es mirar a un americano. Mirar a alguien con la piel morena no es africano. Y le dicen African American. Tampoco. Si nacieron aquí, legalmente los afroamericanos o los negritos son americanos. Entonces, existe un estatus aquí para todo aquel que nace aquí. Y se nació aquí, es americano. Y hablando de americano y americana, doy gracias a Dios, hermano, porque la semana pasada mi esposa fue al examen de la ciudadanía. Y mi esposa, hermanos, ya es ciudadana. Y mi esposa está bien contenta de ser ciudadana, hermano. Y ella dice, ahora sí puedo votar por Donald Trump. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque mi esposa ha aprendido los principios que le hemos enseñado, hermano, o que ha visto en esta nación también ella. Yo aquí no me trato de hablar de racismo ni de discriminación. No es mi meta aquí, hermano. Ni me interesa a mí hablar de razas. Le explico esto por los ignorantes que me escuchan para criticarme. Que ese pastor mentecato que se cree muy americano. Soy americano, hermano. Le estuviera mintiendo si le digo que soy mexicano porque yo no nací en México. Yo no estoy registrado en México, yo no voto en México. Y si a usted le cala eso, hermano, arrepiéntase usted. Reconozca usted, traiga su orgullo a usted.
Traiga sus orgullos y deje la ignorancia a un lado, hermano. Además, le voy a decir una cosa, y esto ya es personal. Yo no estoy de acuerdo con muchas culturas de México, porque México tiene una cultura de muerte, de idolatría. Adoran la muerte, adoran el sol, adoran las diosas de la fertilidad que le llaman Guadalupe. Por eso hay muchas tradiciones mexicanas, hermano, que yo estoy en contra de ellas. ¿Me entiende? Esto estamos hablando de principio aquí, hermano. No estamos hablando de racismo, estamos hablando de principio. Y otra cosa, con esto culmino este temita que estoy hablando aquí. ¿Qué es la perspectiva del pastor Pando, hermano, del racismo? Esta es mi perspectiva, para que lo entienda bien y no me ande levantando falsos, como algunos de ustedes. ¿Cómo cree que me siento yo cuando salgo de la tienda y me voltean la cara? Porque ahí va el racista. Me han llamado racista, hermano. Nada más porque les presento mi política conservadora. Ahora yo voy a ser racista. Pero yo ya sé por dónde vienen. Mi perspectiva en cuanto al racismo, ahorita vamos a los comentarios, ¿ok? Mi perspectiva en cuanto al racismo. Dios creó al hombre a su imagen. Esa es mi perspectiva en cuanto al racismo, a las razas, color de la piel. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que todo ser humano que existe fue criado a la imagen y semejanza de Dios, y yo respeto a todos por igual. Yo no exalto al mexicano porque mi mamá era mexicana. Yo no exalto al tejano porque mis papás eran de aquí, de Texas. Mis abuelos, por el lado de mi papá. Yo no exalto a nadie por eso. Yo miro al ser humano por lo que es, creación de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Y mi respeto debe ser y es mutuo al mexicano, al afroamericano, al cubano, al puertorriqueño, al americano, a cualquier otro. Le digo estos términos para que usted me entienda. ¿Ok? Dicho esto, vamos a los comentarios, hermanos. Porque estamos en una crisis en esta nación. Y tenemos que rechazar el socialismo, hermano. El socialismo es enemigo del cristianismo. El socialismo es enemigo de la libertad. El socialismo es enemigo de la libre expresión. El socialismo es el enemigo de poder protestar. El socialismo es enemigo de la libre expresión. Nuestros padres fundadores, hombres de Dios, mujeres de Dios, lavados en la sangre de Cristo, huyendo de Inglaterra, de la persecución del gobierno y de la Iglesia Católica, de los papas, vinieron para Estados Unidos a buscar la tierra prometida para el Evangelio, para los cristianos. Y guiados por Dios, guiados por Jesucristo, llegaron a esta nación, donde Dios estableció una nación libre para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Israel para los judíos, Estados Unidos para la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso aquí radica, y ha radicado la mayoría de la iglesia de Jesucristo, que gracias a Dios, que por estos fundadores que temían a Dios y descubrieron esta nación libre, el Evangelio llegó a otras partes del mundo, porque Estados Unidos, sea lo que sea, ha sido la cuna del Evangelio al mundo entero, la que ha mandado a misioneros a todas partes del mundo. Fíjese, yo escuché 8 años en la iglesia, hermano, 40 años, más de 40 años en la misma iglesia, con un mismo pastor, que desgraciadamente se corrompió este hombre y se torció y destruyó todo su ministerio y la vida de muchas gentes también. Qué miseria, ¿verdad? Que el enemigo ciega a la gente de llegar a ese nivel. Pero sin embargo, yo miré a muchos evangelistas y a muchos cantantes pasar por esa iglesia. Era la iglesia más codiciada en todo Estados Unidos, hispana, en los 80s y los tempranos 90s. Pero yo llegué a escuchar
a evangelistas de reconocimiento llegar a esa iglesia. Y ellos dan testimonio. Cuando va entrando uno en avión a Estados Unidos, cuando va entrando en avión, la gente de Estados Unidos dice, se siente una libertad en los aires. Se siente si tan solo supieran qué iba a pasar después, ¿verdad? Pero yo estaba hablando de los 80s. Yo los escuché decir, hermanos, esta nación es bendecida. Desde que entra uno en el avión, en el aeropuerto, al terreno americano, se siente una libertad. Y sí, en cierta parte sí. Pero esta nación, hermano, se ha alejado de Dios. La iglesia se ha alejado de Dios. Hay millones y millones y millones de cristianos en las iglesias que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo. Lo mismo les da si entra falsa doctrina a su iglesia o no. Se tuerce el pastor en falsa doctrina y también ellos se tuercen también. No hay convicción. Pero qué triste a lo que hemos llegado, hermano. Y el problema es que tenemos 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático. Los que están destruyendo la familia. Matando niños por el aborto. Confundiendo a los niños con su agenda transgénero. En las escuelas públicas. Ahorita le hablo un poquito de detalle de eso, ¿ok? Pero vamos a los comentarios. Allá está el hermano Tony Valadez mirando desde Laredo, Texas. Amén, amén. Laredo, Texas. Ahí fuimos una vez al Tacotote. Pero hermanos, ya cambié de Tacotote para el Palenque. Taco Palenque. Taco Palenque number 1, hermano. El Tacotote ya bajó en mi lista. Taco Palenque number 1, hermano. Hermano Tony Valadez dice por ahí, allá, eso me recuerdo, Laredo, fuimos para allá una vez, hermano, a visitarle, hermano, allá una conferencia de varones, amén. Dice el hermano Tony Valadez, ellos lo están tratando desde hace muchos años y solo en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, logrando cambiar las grandes potencias, están avanzando mucho. Exactamente, hermanos. Y nosotros vivimos en un país, por ejemplo, no podemos hacer nada en Rusia nosotros, en China, en Venezuela, en Norte Corea, en el Islam, países islámicos. No podemos hacer nada nosotros ahí. Pero aquí en esta nación podemos hacer algo. Podemos votar para afuera a los corruptos estos. Dice el proverbio, hermano, son las pequeñas zorras las que arruinan la viña. Son las pequeñas zorras que arruinan la viña. Son estas pequeñas leyes de que no me juzgues. Si yo soy transgénero, tú déjame a mí, tú vive tu vida. Si soy homosexual, tú respeta mi decisión. Si yo soy hombre y me quiero casar con otro hombre, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué me juzgas? Son esas pequeñas zorras que arruinan toda la viña. Y el movimiento de homosexuales y lesbianas empezó hace muchos años atrás. Siempre ha existido desde los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero han empezado, aquí en Estados Unidos se levantaron fuertes esos movimientos en los 70s, 60s y 70s. Ya empezaba eso. Ahora, ya totalmente salieron de ropero, y no solamente salieron de ropero. Ahora quieren forzarnos a aceptar ese estilo de vida, a aceptar esas normas, esas inmoralidades como algo normal. Que no debemos hacerlo. Debemos levantar el estandarte y estar en contra de esto, predicando, orando, pero votando, hermanos. Cuando tienes 50 a 60, de 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático, he ahí el problema que estamos teniendo en esta nación. Con tanta perversión de la familia, de perversión de los niños, confundiendo a los niños, metiéndole basura a los niños que pueden cambiar su sexo. No lo pueden cambiar aunque quieran. Los están confundiendo y son demonios detrás de esto, hermano. Entienda usted eso. Es Satanás detrás de esto. Entienda usted eso. Y tenemos que pelearle a Satanás fuego con fuego, arma con arma, al tú por tú. No podemos hacer una iglesia cobarde, cruzar los brazos y decir, ay, pues que Dios lo juzgue. Ay, pues no, es que yo no quiero juzgar a nadie, es que hay que amarlo. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y entender que si no levantamos el estandarte en estos días,
como nunca lo hemos levantado, hermanos, la iglesia se va a perder, la iglesia, esta nación, se va a ir de mal en peor, y vamos a ser una nación perversa como Sodoma y Gomorra o peor, porque esta nación en un tiempo conocía la verdad. Sodoma y Gomorra no conocieron la verdad, hermanos. No fueron establecidos en principios bíblicos Sodoma y Gomorra. No lo hicieron ellos, pero les cayó juicio de Dios. Y Dios dice en su palabra, estas naciones fueron destruidas para ejemplos, para aquellos que han de vivir de igual manera de aquí en adelante. Iglesia, es un crisis el que estamos viendo en esta nación. Y usted tiene que salir de esa cuevita, de tanta bandera y tanto drama, tanto show en su iglesia, tanto concierto, y empezarnos a clamar y a predicar y a motivar a la gente a votar correctamente antes que Satanás acabe de destruir lo poco que queda de cristiano en esta nación. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo y haga algo. Levántese en el nombre de Jesucristo. No sea tonto. No sea ignorante. Que Satanás viene tras esta nación. Viene tras nuestros hijos, tras la familia, para pervertir a nuestros hijos y nietos y destruirlos. Por eso tenemos que hacer algo, hermano. Porque en esta nación podemos votar. Podemos echarlos fuera. En otras naciones no pueden. Pero aquí sí podemos. ¿Y qué espera usted? Dígale a su familia, levante el estandarte con su familia y explíqueles que Univisión y Telemundo los están confundiendo y manipulando a creer la mentira. Qué tristeza me da, hermano, y me da coraje de ver una iglesia apática, indiferente, cobarde, que no hace nada. Por eso me da coraje con los republicanos cobardes. Hay tantas leyes que ha quebrado ya este hombre inepto, Biden, y tienen miedo a hacerlo impeach. Y a Trump lo hicieron impeach, lo quisieron destituir a Trump 2 veces por tonterías, que por una llamada. Una llamada que no tenía nada de sustancia ni nada mal. Cualquier cosita que hacía Donald Trump, vamos a impedirlo, vamos a echarlo fuera. Y los republicanos cobardes, hermano, tienen evidencia tras evidencia, documentos de banco, evidencia, videos, testimonios de personas que dicen, ha recibido millones del extranjero. Compañía registrada bajo un nombre falso. Se cambió su nombre para tratar con otros países cuando era vicepresidente, hermano. Tiene documentos secretos en su casa cuando era senador. Cuando era vicepresidente, que él no tenía autoridad para tener documentos como Donald Trump. Donald Trump tenía toda la autoridad de cuestionar documentos, tenerlos en un lugar seguro, que los tenía en Mar-a-Lago en un lugar seguro. ¿Quién cuida el Mar-a-Lago ahorita, hermanos? ¿Quién cuida Mar-a-Lago ahorita? El servicio secreto, hermano. Cuidan a Trump. Es el lugar más seguro, uno de los lugares más seguros en Florida y en toda la nación, Mar-a-Lago. ¿Y de qué acusaron a Trump? De tener papeles secretos ahí, documentos secretos. Pues él puede, él era el presidente y fue el presidente. Y él puede por ley desclasificar cualquier artículo, cualquier instrumento. Y Biden, y Clinton, y Barack Hussein Obama tienen todos estos documentos y no han hecho nada. Aún Mike Pence, le descubrieron a Mike Pence documentos secretos en su casa. Y él como vicepresidente no podía tenerlos. Pero ¿por qué el FBI no ha hecho nada en contra de ellos? ¿Por qué no han invadido las casas de Biden? ¿Por qué le avisó el servicio de inteligencia a Hunter Biden? Ten cuidado, porque ahí va el FBI a investigarte, esconde cualquier cosa que puedas esconder. ¿Por qué le avisaron antes de ir a chequear allá a la casa de Dios? ¿Por qué les avisaron? ¿Y por qué a Trump le llegaron de la noche a la mañana sin avisar nada? Para que mire usted, hermano, al nivel de corrupción que hemos llegado. Es la nación de que está en peligro, hermano. Ahorita lo voy a leer en una escritura para que usted lo entienda. Ojalá que la entienda. Hermano Noé Ramírez, allá está El Paso, Texas. Allá está hermano Noé Ramírez mirando desde El Paso, Texas. Se levantó temprano el hermano. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, siervo. También usted, hermano, también predica. Hermano también es pastor allá. Allá enseña y predica. Antonio Chay pone ahí un cholito con aplausos. Antonio Chay dice, bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Gracias a todos ustedes. Quiero llevarlos a una base bíblica para que usted entienda que lo que yo enseño en este programa, hermano, tiene sustancia legítima. Yo creo que lo llevar a 2 Corintios
Segunda de Corintios, capítulo 10. Estoy en primera. Quiero llevarlo a Segunda de Corintios, capítulo 10, para que usted entienda cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios en este mundo. Yo entiendo y comprendo que soy y somos ciudadanos del reino de Dios. Pero ¿dónde cree usted que va a estar el reino de Dios? A ver, ¿se acuerda dónde va a estar el reino de Dios? En la tierra, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea hecha tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El reinado de Cristo. 1000 años, hermano. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra patria celestial. Pero no se nos olvide que la estancia de la iglesia en el cielo va a ser nomás como 7 años. El periodo de la gran tribulación. Y ya venimos con Cristo a estar aquí por 1 milenio, por 1000 años. Donde Él va a gobernar todas las naciones, donde habrá justicia. Mire, hermano, hay un muchacho que sale en YouTube que dice: millonario bendice a persona, millonario regala casa. Y hace muchas cosas, se llama Pepe el muchacho. Son 3 ellos. Es un mexicano millonario, pero que se la pasa en la calle haciendo experimentos sociales. Pero hay uno que él puso, hay algunos que me han tocado mi corazón, porque son videos no de pasatiempo, hermano. No de qué clase de comida come él, no dónde se anda paseando, no a dónde fue de vacaciones como la gente hoy en día. No eso. Él pone videos, hermano, sociales, de proyectos sociales que él tiene, donde yo miro la realidad de lo que está pasando. Llega a un muchacho, le ofrece creo que 200 pesos para lavarle el carro, o 500 pesos, y dijo: y ahorita que vengo me traes el cambio, y le robó el dinero al muchacho. Entonces se va a más adelante, está una niña de como 11 años, una niña, bien hermosa, la niña de 11 años, lavando carros para mantenerse a ella, mantenerse a sus abuelos, los que la estaban cuidando. Esta niña, hermanos, dejó la escuela, dejó todo, por lavar carros. De 10, 11 años la niña, hermano. Y mi corazón se destruía al ver yo, ¿por qué tiene una niña de 10 años, o un niño, lo que sea, salirse de la escuela, ir a trabajar nada más para poder comer, hermanos? Porque la mamá tuvo un accidente, se murió. El papá abandonó la familia. Ella terminó con sus abuelos. Y la niña tener que trabajar, hermano, lavando carros para vivir. Una niña de 10 años, hermano. Un niño de 7 años cuidando a su hermanito de 3 años porque sus papás se murieron. Niños durmiendo en la calle en casas de cartón, hermano. Porque gobiernos miserables, controlados por Satanás, no les importa a la gente. No les importan estos niños y estas niñas que andan en la calle viviendo así, hermano. Por eso, gloria a Dios que el reino de Dios viene y va a ser aquí en la tierra. Y Él, Señor Jesucristo, va a acabar con toda esta miseria que vemos en el mundo. Por eso ustedes que se mantienen ahí malagradecidos, que tienen sus buenos carros, sus buenas casotas, malagradecidos, ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera apoyan a la iglesia, no dan $20 para el ministerio, no mandan ni un centavo para la radio, hermano. ¿Cómo pueden vivir ustedes en sus casas artesonadas, bien arregladas sus casas, sus buenos carros, y ni siquiera tener la bondad de mandar una ofrenda a la iglesia, a la radio, hermano, para sostener esta radio? Porque aunque no estamos en el aire, se paga el ingeniero, hermano. Se pagan 2 internets. El servicio de mandar la señal a todas partes del mundo. El aire que aquí se prende. La luz que aquí se gasta. Y son pocos los que lo hacen. Y gracias a Dios que hasta ahorita nos ha sostenido. Pero ¿ustedes dónde se quedan? Gente que no viene a la iglesia por no dar diezmo, hermano, por no dar ofrenda.
Qué tristeza me da, digo, qué gente tan más egoísta. Que no tiene nada para aportar para la obra de Dios. ¿Cómo pueden dormir a gusto ustedes? Pero así es el mundo en el que vivimos, hermano. Egoísta. Pero esta nación está en peligro, hermano. Y hay pocos programas como este y tengo muchos enemigos. Y los enemigos peor que tengo son los de la iglesia, no los de afuera. Todos los de afuera abren su mente un poco, la mayoría, una gran parte, cuando ya les explico bien las cosas. Pero los cristianos, no, que este pastor que es racista, que este pastor republicano, que este pastor que apoya a Trump y que para acá y para allá. Yo no apoyo a Trump, yo apoyo lo que es recto, hermano. Y las pólizas rectas que Trump iba a poner. Y estaba implementando. Es que es racista porque quiere implementar leyes migratorias que implementó Barack Hussein Obama y Bush y Clinton, hermano, que ellos mismos dijeron que querían un muro. Métase a YouTube. Ahí está Bill Clinton diciendo que el problema de la gente ilegal aquí era un crisis en esta nación y que iba a agarrar más inmigrantes para deportar más gente. Lo dijo Clinton. Ahí está en YouTube, búsquelo si no me lo cree. Pero usted le han metido a la mentira, a la basura, que el partido republicano es racista y el democrático es muy justo. Es el partido más corrupto que existe, el partido republicano. Es el que está pervirtiendo a la familia, hermanos. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, subirnos al nivel que tenemos que subirnos para pelear por esta nación hasta que Cristo venga, hermano. Porque la última vez que dijo Cristo que venía pronto, hace casi 2000 años. ¿Qué está el pastor Pando negando que Cristo viene pronto? No, hermanos. No estoy negando. Usted escucha mi programa que sigue. Estamos hablando de los tiempos finales del anticristo. Claro que no estamos, no estamos dudando ese mensaje. Lo predicamos aquí y lo creemos. Pero la razón que le digo es porque escatológicamente, desde que Israel se hizo nación el 14 de mayo de 1948, marca la última generación de la historia como la conocemos, no del fin. Lea la palabra fin en contexto, se va a dar cuenta que simplemente significa el fin de la etapa, de la edad. El fin de la edad, es lo que significa el fin. Porque es el rapto, es el milenio, 1000 años. Después del milenio, déjeme, meto la gran tribulación ahí. Es el arrebatamiento. 7 años de gran tribulación. Y el periodo de la gran tribulación o el fin de la edad en ese tiempo culmina con la venida de Cristo en el parousia, la segunda venida. No el arpazo, el arrebatamiento, cuando se lleva a la iglesia en las nubes para irnos con él. El parousia. Cuando Cristo viene y pisa tierra en el monte de los olivos, destruye al anticristo, sus enemigos, los mata a todos sus enemigos de Israel y empieza a reinar Cristo por 1000 años. Y después de 1000 años viene el fin de la edad. No el fin del todo el mundo, el fin de la edad. Y en el fin de la edad entramos en otro periodo que la Biblia llama, que es cuando Satanás va a ser suelto por un breve momento. ¿Qué breve momento será ese? ¿Quién sabe? La Biblia no dice. Pero ese breve momento puede ser otros 1000 años, no sabemos. Pero dice la Escritura que Satanás va a ser suelto por un breve momento después de que sea encarcelado por 1000 años en el abismo. Cuando habrá paz en el mundo y Cristo reinará. Todas las 195 naciones estarán bajo el gobierno de Cristo. ¿Bajo el qué? Gobierno de Cristo. Así es de que entienda usted que la iglesia vamos a gobernar el mundo entero. Entonces no hay nada mal con ir gobernando desde ahorita y echando fuera la corrupción. Porque toda injusticia está contra Dios. El aborto es una injusticia. Mata y asesina a un niño inocente, a una niña inocente, de hispano, afroamericano y anglo de cualquier color. Y deja traumada a una mujer con un corazón endurecido de que matar a un niño. No hay nada mal con esto. La batalla, hermano, viene de Satanás. El objetivo de Satanás es acabar con el evangelio en esta nación. Acabar con los cristianos, callar a los cristianos, dejarnos con la boca cerrada, que seamos un montón de cobardes, que todo lo que predicamos es puras promesas bonitas, puro amor y puro abrazo y beso, y que nadie haga nada en contra de la injusticia que estamos viendo, con el asesinato de niños, con la perversión de niños a que ellos pueden cambiar su sexo.
Le voy a leer una escritura y le voy a dar unos pocos ejemplos de lo que está pasando en algunos estados ya. Por eso le digo, esto empieza en pequeño, en un estado aquí, un estado allá, y se desparrama a toda la nación, como el aborto. El aborto empezó en Texas, por Norman McCauley, que sutió al Estado que el Estado no tenía derecho que decirle a ella qué hacer con su cuerpo. Y fueron hasta la Corte Suprema y los jueces liberales aprobaron la ley del aborto, que una mujer tenía derecho sobre su cuerpo. Pero eso es asesinar a un niño. Y se pasó en Texas, se brincó para otros estados y para otros estados, hasta que llegamos al punto donde todos los estados el aborto era legal. Y así pasa, por un caso que sucede. Por eso usted y yo tenemos que ser responsables por lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado y en la nación. Porque nosotros tenemos poder para cambiar las cosas a nivel local, al nivel estatal, porque estamos en Texas, y al nivel federal cuando son elecciones federales. Pero podemos cambiar esto, hermanos, si empezamos a votar por gente que teme a Dios, que tiene principios de Dios, que respeta a la familia, que respeta a la iglesia, nuestra primera enmienda, el derecho de portar armas, el derecho de la iglesia, de los pastores de predicar la verdad, sin temor a represalias del gobierno. Y estamos viendo todo lo contrario ahorita por el Partido Democrático. Y por eso estamos perdiendo la batalla moral, espiritual, social en esta nación. Porque nuestra Constitución está siendo pisoteada, ignorada, tergiversada, para pasar todo tipo de leyes que están contra la Constitución, y el momento que nosotros aceptamos esto como algo normal, la norma, podemos decirle adiós a nuestra Constitución, que por más de 200 años nos ha preservado una nación próspera, bendecida y poderosa, codiciada. Es algo espiritual, entienda esto. Elegir, votar, es parte de pelear la batalla espiritual, la guerra espiritual. No con sus banderitas ahí, no con usted haciendo prácticas del yoga, sacando malos espíritus de los cultos. Las regresiones, las liberaciones, las maldiciones generacionales, todas esas doctrinas de demonios están en la iglesia, hermanos, y tienen que ser echadas fuera. Usted pelea la guerra espiritual bíblicamente, como dice la Biblia. No como dicen gente tonta que metió esas doctrinas tontas a la iglesia, por no usar otra palabra más agresiva. El origen de la guerra espiritual por banderas fue presentado por gente ignorante que en el Espíritu Santo conocían para meter guerra espiritual con banderas a la iglesia. Y son prácticas del yoga, ¿entiende? Estudia usted las maniobras del yoga y estudia usted las maniobras que hacen con las banderas y son las mismas. Nada más que aquí le llaman flag worship, adoración por banderas. Where is it in the Bible? ¿Dónde está eso en la palabra? No está, porque no son jueguitos que el diablo le ha metido a la gente para que pelee una guerra espiritual que jamás avanzará nada. Nada más se entretenerán a la gente. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, hermano? ¿Cuáles fortalezas, le pregunto yo en este día? Porque existe la guerra espiritual. Y la existe bíblicamente. No como le han metido Rebecca Brown, Macmillan. Esta gente que escribió estos libros, estos ex brujos, ex satanistas. Usted como pastor no permita a un ex brujo, una ex bruja, ex satanista entrar a su púlpito. Que tiene buen testimonio, que lo dé allá donde él quiera. Pero usted no le esté soltando el púlpito a ex brujos, ex satanistas que han metido toda esta basura a la iglesia de una guerra espiritual diabólica que ni es bíblica a la iglesia. Y ahí tiene usted la iglesia bandereando y que es que ahí luchando y a mí me han dicho pastores y evangelistas, métete a guerrear, hermano, métete a guerrear con demonios y vete a arrepender, porque hay demonios que no quieren que tu iglesia crezca. Mira, hermano, en Templo Berea no entran demonios porque tienen miedo. En Templo Berea no entra gente endemoniada porque tiene miedo Satanás meterse donde hay verdad, donde hay sana doctrina y donde está el Espíritu Santo. Ahí no se mete Satanás. ¿Cómo es que en estas otras iglesias gigantosas, grandes, se mantienen liberando gente?
haciéndolos hacer regresiones. Es lo que vienen siendo las liberaciones. Esas liberaciones que se han metido a la iglesia vienen del ocultismo. Se llama the regression, las regresiones. Usted regresarse a su pasado para ver qué pecado cometió usted, qué pecado cometió su papá o su abuelo o su tatarabuelo, que a usted le está impactando ahorita en este día. Mentiras de Satanás, engaños de Satanás. Las regresiones o las maldiciones generacionales no son bíblicas, son doctrinas de demonios. Si usted es pastor, no esté permitiendo esas doctrinas mentirosas del diablo a la iglesia. No hay ninguna base bíblica para la maldición generacional. No hay ninguna base bíblica para vomitar pecados. No hay ninguna base bíblica, hermanos, para hacer regresiones al pasado. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura. No hay tal cosa, pero porque la iglesia ha permitido ex brujos, ex satanistas, ex curanderos, ex psicólogos meterse a la iglesia. Ahí los tienen, practicando una guerra espiritual falsa que es inspirada por demonios. Cuando la verdadera guerra espiritual ni la están peleando, ni les importa pelearla, hermano. De lo que estamos leyendo ahí. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Aquí les dice Pablo en el versículo 5. Derribando falsos argumentos y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos que destruir? Todas aquellas fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? La palabra de Dios, hermano. ¿Cuáles argumentos son estos? El aborto. El aborto argumenta el diablo con su gente que es un derecho reproductivo de una mujer. Y el aborto dice la Biblia que es homicidio. Que se puede casar un hombre con un hombre y otra mujer con otra mujer, sin embargo, que al cabo que simplemente se aman. ¿Qué dice la Biblia? Que es abominación a Jehová que un hombre se acueste con un hombre y una mujer se acueste con otra mujer. Por eso Dios los va a mandar al infierno. Ese es otro argumento y fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué el conocimiento de Dios? En otras palabras, déjenme le explico eso bien. Y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la palabra de Dios. En toda práctica, toda doctrina, toda práctica que es antibíblica es parte de nuestra guerra espiritual. ¿Y cómo peleamos? ¿Con banderas, hermanos? ¿Con danzas? ¿Cuando andan brincando como locos ahí con las danzas kundalinis ahí en la iglesia? ¿Es como se pelea esto? No, hermano. Esto se pelea predicando, orando, votando por gente que teme a Dios. Falsos argumentos. Entonces usted tiene políticos que dicen que no hay nada mal que se case hombre con hombre. Ok. Usted tiene políticos que dicen no hay nada mal que se case mujer con mujer. Usted tiene políticos que dicen no hay nada mal con que un niño cambie su género. Son falsos argumentos y fortalezas que se levantan contra lo que la palabra de Dios establece, contra el conocimiento de Dios. Esa es la guerra espiritual que usted no sabe pelear y no está peleando correctamente. Porque cuando le decimos vote por gente que teme a Dios, vote por gente que cree en el matrimonio como Dios los diseñó, vote por gente que está en contra de la orden. No, hermano, es que Trump es racista, es que los republicanos son racistas, hermano, es que no, yo no puedo votar por ellos. Y se va el domingo y alaba a Dios según usted. Se va el domingo y ahí está cantándole a Dios, pero él va a votar para que sigan matando niños, para que se sigan casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué le pasa a usted, hermano? ¿Está enfermo de la mente o qué tiene usted? ¿Está ido de la mente o qué tiene usted? ¿O no tiene morales usted? Lo que no tiene es temor de Dios, no tiene conocimiento de Dios y no sabe cómo defenderlo, por eso. Y Satanás nos está ganando la batalla porque Satanás está usando políticos para destruir a la iglesia y nuestros derechos. Y todo tipo de soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea cumplida. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual? Defender la fe, defender el evangelio, levantar un estandarte y promover la justicia que Dios estableció. ¿Sí me entiende o no me entiende? ¿Cómo lo hacemos? Orando,
predicando, pero votando en contra de estos políticos que están haciendo todo lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Y si los votamos para afuera, se les acaba el poder de andar codificando leyes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahorita. Lori Wilson. ¿Quién es Lori Wilson? No le ha dicho a usted quién es Lori Wilson. Univisión y Telemundo, hermano. Ustedes que se mantienen mirando Univisión y Telemundo, ¿no le han dicho a usted quién es Lori Wilson? ¿De California? No le han dicho. ¿Por qué? Porque están agendados. Porque ellos esconden la verdad y le presentan la mentira. El racismo. Que los republicanos racistas. Que la mujer tiene derecho a matar a un niño. Que tú puedes cambiar el género de un niño. Que el niño puede cambiar su género. Que los papás es que no aprueban la nueva identidad sexual de su hijo deben ser castigados. Well, Lori Wilson, en California, una diputada ahí en California, está presentando en California una ley que castigue al papá y a la mamá que no estén de acuerdo con su hijo o su hija si cambian su identidad o si se declaran que tienen disforia de género. Entonces, si el papá está en contra de que su hija se quiera transformar en hombre y la trata de corregir bíblicamente y honradamente, como ama uno de sus hijos, entonces la senadora esta, Lori Wilson, dice que ese papá debe perder el derecho sobre su hijo. Y viceversa. Si la mamá se opone a que su hija se identifique como hombre y se quiera transformar en hombre, entonces, y el papá está de acuerdo, entonces quítenle la custodia a la mamá, désenla al papá, perdón. Y viceversa. Pues esa ley la quiere pasar Lori Wilson en California. Y si los dos papaces, hermano, yo lo estoy hablando, hermanos, de algo que es real, hermano, algo que está pasando ya. Por eso de codificar leyes al nivel del Estado y codificar leyes al nivel federal, sacándole vuelta a la Constitución, hermano, eso está mal. Eso es una receta para la destrucción de la familia en esta nación. Ahora, si el papá y la mamá se dan cuenta que su hijo se quiere ser mujer o su hija hombre, y los dos no están de acuerdo y la quieren corregir, la niña va y se queja al gobierno, a la escuela, entonces los dos papás pierden el derecho del hijo o la hija. Hermano, ¿esto está bien? ¿A usted le parece esto bien? Es que pastor, es que estamos en los últimos días. Es que pastor, dice la Biblia que la maldad se iba a multiplicar en los últimos días. Es que pastor, es que el mundo así es. No, hermanos, vivimos en una nación que su voto vale mucho. Su voto dice mucho. Y no nomás ahí, hermanos. Ya hay otros estados que están pasando leyes similares a California, pero en California ya lo quieren ser oficial. Yo le había dicho en este programa hace meses atrás que ya giraba esa ideología entre los políticos. Pues ahora ya representaron la ley. Quiero recordarle históricamente cuando pasó la ley de que se podían casar hombre con hombre y mujer con mujer en California. Acuérdese que el pueblo de californiano, la gente de California, votaron, creo que era la proposición 200, no me acuerdo, 201, algo así. Proposition 101 o 201, algo así, en California. Y el pueblo californiano, la gente de California, votó en que no aceptaban que se casara hombre con hombre y mujer con mujer. Kamala Harris y otros políticos fueron a la Corte Suprema de California, liberal, obviamente, donde los democráticos gobiernan y reinan, California, y fueron a pelear el caso contra el pueblo de California, contra el voto de la gente, que la gente no aprobó
esa ley de que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Van a la Corte Suprema en California, jueces democráticos liberales, reversean la ley y dicen que el Estado tiene la razón. Y el voto de la gente no importa. Y es como pasó la ley de que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres por primera vez en California. ¿Y a dónde está ahorita? En casi todos los estados ya es ley. Entiendan, hermanos, que si no peleamos estas cosas pronto y ya, votando a esta gente para afuera, esta gente perversa para afuera, van a destruir la familia, hermano. Va a llegar un punto donde a sus hijos, a sus nietos y nietas, los van a forzar a que tienen que aceptar un estilo de vida perverso. Y son las maestras liberales, son las maestras democráticas, corruptas, perversas, que le están metiendo a los niños que pueden cambiar su sexo. Me estaban diciendo, estaba leyendo de un caso, de un estudiante que fue a ver a la psicóloga de su escuela porque se sentía infeliz, insatisfecho, se sentía deprimida esta persona. Y la psicóloga le dijo al estudiante, tu problema es que tu identidad no es la correcta. Tú eres mujer. Y como el niño está desesperado, el jovencito está desesperado, a la mujer, ese es mi problema. Les creen a estas psicólogas perversas, hermano. Y ese es un problema grande que yo miro que pasó en Estados Unidos y está pasando en la iglesia del Señor. Que han aceptado la psicología como algo médico. La psicología, hermano, no tiene que ver nada con lo médico. Es una mentira del diablo la psicología. Primeramente, la psicología enseña que no hay absolutos morales, no hay absolutos espirituales. Cualquier cosa, cualquier verdad puede ser aceptada como la verdad. Cualquier moral puede ser aceptada como algo genuino. El problema es que esto está entrando en la iglesia también. El problema es que muchas iglesias también creen lo mismo. Por eso usted tiene iglesias que se han dividido. Las corporaciones van y se registran como iglesia, pero ponen en su constitución que reconocen homosexuales y lesbianas. Y los están ordenando como pastores y pastoras y líderes en la iglesia. Esta nación, hermano, está al borde de convertirse en una nación socialista totalmente. Esta elección del 2024, hermano, es crítica. Crítica. Porque 8 años más de esta basura y esta nación se transformará en una nación totalmente socialista. Donde lo primero que sale es la Constitución, la Biblia, el derecho religioso, la libre expresión, y el gobierno tomará control de todo esto. Es que eso va a pasar, pastor, es que eso fue profetizado. No fue ¿Quién le dijo a usted que fue profetizado eso? ¿Quién le dijo a usted que fue profetizado eso? ¿Está profetizado que la maldad se iba a aumentar? Claro que sí. ¿Está profetizado que el pecado iba a aumentar? Claro que sí. Pero también está escrito que tenemos que contender por la fe, que tenemos que hacer justicia, que tenemos que ser la sal de la tierra. También todo eso está escrito. ¿Y qué significa esto? Que debemos marcar la diferencia, hacer la diferencia en nuestra sociedad, como ciudadanos de esta nación. Y no permitir que el gobierno venga y nos venza, y nos destruya, y nos calle, y codifique todas las leyes al punto que ya no podemos ni expresarnos. Y a este nivel está llegando la nación. Si usted no abre sus ojos y habla con sus familiares que están cerrados de mente y les explique a usted que es tiempo de cambiar las cosas. Es Satanás atacando a la iglesia. Es Satanás atacando a esta nación. ¿Qué no ve que es un truco muy viejo de Satanás eso o no lee la Biblia usted? Satanás sabía cómo vencer a Israel. No podía porque Dios estaba a su lado. No podían porque Dios favorecía a Israel en las guerras, en las batallas que ellos tenían. Entonces, ¿qué aprendieron los enemigos de Israel, hermanos?
¿Qué aprendieron los enemigos de Israel? Hagámoslo pecar. Vamos a hacer a los judíos que cometan idolatría. Vamos a hacer a los judíos que se metan y profanan el templo. Y muchos trucos inventó Satanás para que Dios se volteara contra su mismo pueblo. Y Satanás, usando las naciones enemigas, le metía en la mente y en el corazón a los judíos y a las judías casarse con paganos, con idólatras, y tarde que temprano caían en la idolatría. Y venía juicio de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo? Creo que era Sanbalat, que querían forzarlo a entrar al templo, a profanar el templo, para que la ira de Dios se volteara contra Israel. Se me hace que era Sanbalat, hermano. ¿Se acuerda esa historia? Que los enemigos querían rodearlo para que entrara al templo a fuerzas. Entrando al templo, se volteaba Jehová contra la nación. Lo mismo está haciendo Satanás con esta nación. Lo mismo. Usando el sistema de gobierno para meter todo tipo de perversión, idolatría, maldad en la nación, porque de esta manera esta nación pierde el favor de Dios. La diferencia que hay un pueblo de Dios, hay un remanente que todavía puede hacer la diferencia y levantar el estandarte, orando, predicando y votando a estos perversos fuera de que no sean gobiernos, fuera de que sean senadores del Estado o representantes del Estado, alcaldes, cualquier posición política. Votarlos para afuera, sencillamente los votamos para afuera, cada quien en su estado y en su localidad y en su gobierno local, para poder vencer, hermano, esta maldad que ha venido sobre nuestra nación. Soy una persona de fe y soy una persona optimista y creo que podemos marcar la diferencia si nosotros ponemos nuestra parte y empezamos a persuadir a todos estos creyentes que odian a Trump, que odian a los republicanos, a que entiendan que se trata de votar por la plataforma de los partidos, no por personajes. Porque Trump entra y sale, Biden entra y sale. Todos los presidentes van a entrar y salir. Pero qué daño le hacen a la nación depende, hermanos, en qué pólizas pasen. Y no espere usted que pasen pólizas a favor de Dios, a favor de la familia, si son los democráticos. O los pocos corruptos republicanos que hay ahí arriba, McConnell, Kinzinger, Liz Cheney, Mitt Romney, el McCain que ya se murió. Aún los Bushes, aún George Bush, hermano, era globalista. Yo sé que muchos de ustedes aprecian a Bush. Yo en un tiempo lo apreciaba, hermano, a Bush. Pero cuando yo miré que cuando Trump corrió para el presidente, el hombre prefirió defender la agenda globalista, que nuestra constitución diga, ahí está el problema. Que esos globalistas son todos iguales, no les importa a la gente. Les importa su agenda globalista. Hagamos nuestra parte, hermano. Trate de meterle un poco de inteligencia a sus familiares que cierran su mente. Normalmente se menciona la palabra Trump o la palabra republicano y se les enciende una ira a la gente. Pero no entienden que ese mismo sistema por el cual ellos están votando y estos 46 a 50 millones de personas que se llaman cristianos que votan con el Partido Democrático, ellos no entienden que ellos están causando esta destrucción a la nación. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra actitud, y si no entendemos por dónde viene el ataque y cómo podemos detenerlo y pelear contra él, esta nación estará muchas veces más peor que lo que ya la vemos. Gloria a Dios por programas como Francis and Friends, AFR y este programa y otros programas conservadores que tratamos de informar a la gente la información que ellos necesitan saber para que entiendan qué está pasando. Porque puede ser muy tarde, hermanos, si no abrimos los ojos para esta elección que viene en el 2024. Como le dije, ya en noviembre voy a empezar a hablar de cada político, cada candidato y qué representan, para que usted tenga información y no vaya a votar por democráticos o republicanos que están contra la iglesia, contra la primera enmienda, el derecho de libre expresión, que están contra la Constitución.
porque será terrible lo que a esta nación le pase. A tal grado que puede ser posible que si ellos ganan, los enemigos ganan, y Satanás gana, podemos ver la posibilidad de que esta nación se voltee contra Israel durante la gran tribulación que se aproxima. Entonces sí vendrá el juicio de Dios sobre esta nación. Ahí está en Mateo 25, el juicio de las naciones. Y la promesa hecha a Israel por Dios. Yo bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. El futuro de esta nación depende si nos volvemos a Dios. Si usted vota estos corruptos para afuera, que están contra Dios, están contra la Biblia, las morales de Dios, las éticas bíblicas, los derechos de libre expresión, mayormente el Partido Democrático, que es socialista, será una pérdida total de esta nación y jamás tendremos derecho otra vez de predicar la verdad. Piénsela bien, hermano. No soy su enemigo. No estoy amargado ni estoy lleno de odio, hermano. Pero yo miro un peligro en esta nación. Y si la iglesia sigue de igual de apática, indiferente, muerta, apostatada, jamás se puede levantar esta nación. Somos los justos que hacemos la diferencia en una nación. Somos los que guardamos la palabra de Dios que marcamos la diferencia en esta nación. Si tan solo hubiera habido 50 justos en Sodoma y Gomorra, dice Dios, no hubiera destruido la nación. Si tan solo hubiera 40 justos, dice el Señor, no hubiera destruido la nación de Sodoma y Gomorra. Tan siquiera que hubiera 10, no la hubiera destruido. Y Abraham comprendió que la nación no iba a cambiar. Y ahí está en la Biblia lo que pasó. Fuego del cielo consumió a Sodoma y Gomorra. Y somos los justos en esta tierra, en esta nación, que ha preservado la ira de Dios. Pero ¿cuánto aguantará el Señor, hermano, de ver tanta injusticia en esta nación? 62 millones de niños masacrados al dios del aborto Molec. O Moloch, como se llame, pero 62 millones de niños. Joe Biden, los democráticos, pasando todo tipo de leyes inmorales contra Dios, contra la familia. Mi pregunta es, ¿cuánto más aguantará Dios a esta nación? ¿Cuánto más seguirán los que se llaman cristianos votando por el partido que está contra de Dios, el Partido Democrático? ¿Cuánto tiempo más lo harán? Quizás hasta que lleguemos a un punto donde ya es muy tarde, no podemos regresar para atrás. O quizás hasta un punto donde Dios tenga que mandar juicio para que esta nación abra sus ojos. Soy un hombre de fe, una persona optimista. Si nos humillamos ante Dios y si los verdaderos cristianos empezamos a votar a estos políticos corruptos para afuera, perversos, pueda que esta nación cambie de rumbo, hermanos, y vuelva la sanidad a esta nación, el sentido común, las morales que antes vivíamos y mirábamos, cuando había respeto a los ancianos y a las ancianas, hermano, cuando había respeto al prójimo,